Bienvenidos a otra entrevista cara a cara con los candidatos PEX para las elecciones del 2021. Mi nombre es Christopher Vizcardo y tengo el placer de estar acompañado por la candidata Ana María Marzal Flores, que va con el número 4 de Perú Patria Segura el día de hoy. Es un gusto poder conocerla. Bienvenida al programa. Me gustaría que se pudiera presentar y que nos pudiera contar un poquito sobre su trayectoria profesional. Ok, yo empiezo sobre todo saludando y apreciando el gesto tan gentil de Christopher de podernos dar cabida a nosotros como candidatos de peruanos en el extranjero y podernos hacer presente con aquello que sea de interés de nuestra comunidad peruana en el exterior. Soy yo, como bien lo ha manifestado, soy Ana María Marzal Flores, nacida en el Callao, crecida en un barrio así generoso y popular como San Martín de Porras. Vivo actualmente en Milán, Italia, hace prácticamente 23 años. En el Perú he desarrollado la labor de enseñante en un segundo periodo, en un primer periodo, bajo un espacio profesional que fue administración de empresa, que me permitió trabajar por bastantes años en una empresa textil y que después tuve que dejar debido a lo que significa siempre la dificultad de nosotras como mujeres, el tener que conciliar, el que tener que concordar la familia con el trabajo, siendo este trabajo un poco alargado durante el día, bueno, decidí dejar por un corto tiempo y en mi segunda instancia como trabajadora dentro de Perú, asumí mi condición de profesora de matemáticas en una escuela primaria privada. Fino a que por circunstancia familiar, reunificando mi familia, emigré acá a Milán con mis dos hijos ya jóvenes. Es más o menos el inicio de lo que significa mi migración, motivo familiar. Luego de ello, ciertamente, considerando la necesidad de poder conocer a detalle, sobre todo empezando de lo que significaba el cambio de escuela para mis hijos, de escuela peruana a escuela italiana, por allí partió mi necesidad de conocer todos los detalles que le permitirían a mis hijos pues adaptarse a una nueva realidad diferente a la nuestra en cuanto al mundo estudiantil. Y posterior a ello, ya dedicada a lo que significa trabajar en Italia, pude desarrollar pues mayores posibilidades y mayores necesidades de conocimiento de lo que significaba el mundo del trabajo, el mundo de lo que significaba el mundo de migración en modo general ya con respecto a un ciudadano peruano en este caso, ¿no? Que es diferenciado, ¿cierto? De la ciudad de donde provengas o del país de donde provengas. Eso podría detallar por el momento. Ciertamente que actualmente yo presido instituciones de mujeres. Soy perteneciente a una federación de nosotros, la Federación Peruana en Europa, sigla FECOPE. Soy presidenta de la Asociación de Damas Peruanas en Milán, siglas ADAPEMI. Soy presidente de la Comisión Europea en Europa, siglas CEMPE. Pertenezco también a la Comisión de Apoyo a los Consejos de Consulta contra Apoyo, a la Organización Mundial de Comunidades Peruanas en el Exterior, ONCOPEX. Y bueno, pues sería largo enumerar, no es porque me quiere etiquetar, pero verdaderamente con esto hago saber de que siempre he sido una mujer activa en todo aquello que ha significado el conocimiento y la realidad de lo que significaba vivir en el extranjero y no solo tanto preocupándome siempre de la realidad de nuestro propio país, que como siempre decimos los peruanos que vivimos fuera, nos alejamos físicamente, pero no lo alejamos en absoluto de nuestro corazón. Eso Así es, sería así un es. Claro, poco el resumen. claro. Déjeme hacerle una pregunta sobre su hoja de vida. Usted dice en la hoja de vida que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, usted declara que tiene un grado de laurea corta de la Universidad Milano Piccosa, ¿verdad?
no sé cómo pronunciar bien el nombre de la Sí. universidad, honestamente, pero no entiendo muy Ahora, bien sí, qué que carrera es después, esa. ahora, sí, es cierto de que tú sabes de que la comunicación entre Perú e Italia, donde yo vivo, fue prácticamente una cosa así, con una velocidad terrible que para mí era madrugada y para ellos todavía era inicio de la noche. Entonces me pidieron pues que haga una hoja de vida y lo hice pues en modo más que rápido porque era necesario enviarlo en lo que iba del día de Perú. Y entonces pues lo hice lo más que pude en cuanto a memoria y puse sí, Laurea Corta, que después justamente la OMPE me lo ha observado, ¿no? Porque realmente Laurea Corta no es un título específico. Pero yo hice una Laurea Corta, se llama Laurea Corta acá porque prácticamente son cursos que basadas en las actividades organizativas que tú llevas, en mi caso como presidenta y todo aquello que me inmiscuye como ciudadana peruana activa, me concedieron este curso en la universidad que me daba la posibilidad pues de hacer los cursos normales en cuanto a la paridad de género, lo que nosotros llamamos la alternancia de género, lo que llamamos acá nosotros la política en las mujeres, etcétera. Detalles aquellos que hoy me permiten tener una ventanilla de información y apoyo como asociación de damas concedida por la Comunes Municipalidad de Milano. Entonces, allí presentó ciertamente como tema final lo que llamamos nosotros, disculpa, se me van algunos términos en nuestro idioma, como si fuese una tesis, ¿no? En donde yo presenté lo que era pues la evolución de nosotros como mujeres en el Perú dentro de la política, no solamente como Perú, sino como Latinoamérica, muy reconocido como tema de tesis, ¿no? Que tuve buena calificación, a Dios gracias. Es lo que detalla esa laurea corta. Claro, muy interesante, porque bueno, los títulos y los grados académicos en cada país son diferentes, entonces honestamente yo nunca había escuchado de ese grado académico y es interesante que lo pueda usted explicar para el público. ¿Usted apoyó las marchas de noviembre pasado? Bueno, desde donde estuvo, obviamente, ¿cuál es su opinión sobre los eventos que acontecidos en noviembre pasado? Mira, yo no he apoyado físicamente las marchas, ¿no? Las marchas. No solamente porque se llevaron a efecto en Lima, porque también en diferentes partes del mundo se llevaba a efectos, pero con poca concurrencia, aunque algunos medios lo han querido mostrar de una manera diferente. Yo puedo hablar de Milán, por ejemplo, ¿no? Entonces, muy pocas personas se hicieron eco a esta marcha que yo no desmerezco en absoluto, porque creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos necesidad de manifestar, que es un derecho aunque constitucional para nosotros los peruanos. Yo he sabido manifestar acá, en ejemplo, en temas de mujeres, en el reconocimiento de los niños nacidos de extranjeros para que tengan la nacionalidad italiana y cosas por el estilo, ¿no? Siempre valorando aquello que significa hacerse presente en una marcha. En el caso de la manifestación que se generó en noviembre en nuestra patria, un poco, digamos que sí le daba un ok, pero que lamentablemente a las fines, en conclusión, no lo califico como positiva, porque yo fino a hoy me pregunto, ¿qué ha significado aquello? ¿Qué resultados nos ha generado? A la fin no nos ha generado absolutamente nada, solamente violencia, porque lamentablemente en algunas manifestaciones que no son bien controladas, eh,
creo que todos, jóvenes y personas Mm. más adultas, sabemos de que hay muchas generalidades de personas que se aprovechan de tales. Y creo que acá se involucró gente que realmente no se manifestaba por aquello que se señalaba, sino por otros intereses ocultos que en vez de favorecer dañaron el significado de esta marcha. Por lo tanto, Pero te puedo usted decir no que cree que, merece este final. usted no cree que es un poquito mezquino decir de que no se logró nada. O sea, usted hubiera estado más cómoda con un gobierno de Manuel Merino, o que se hubiera hecho una repartija de los asientos del Tribunal Constitucional, tal vez, como se pensaba hacer, o usted hubiera estado más cómoda con que Antauro Humala hubiera salido de la cárcel. No sé si, o sea, ha habido muchas cosas que han salido a la luz de las marchas, pero de que no se logró nada, pues tampoco me parece el énfasis correcto, ¿no? Bueno, como te he dicho, yo estoy acá para hacer conocer mi apreciación. Mi apreciación es eso de que no se logró nada en concreto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se actuó de acuerdo a la Constitución y salió nombrado Merino, lo que no significa que yo aplaudo de esa situación, pero eso señalaba la Constitución. Y lamentablemente, pues, como estaba manifestando minutos antes gente interesada de un lado y de otro, pues desnaturalizaron esto que podría haber sido significativo, porque a la fin es saber yo como madre que murieron dos jóvenes no me hace para nada feliz. Saber de que hubo destrozos y poca actitud versus lo que significa la seguridad de nuestro Estado, sea en la salud y sea en el respeto de lo que significa las fuerzas policiales que luego fueron calificadas como propio negativas. Por eso digo que lo único que generó son eh, diversas reacciones que lo único que fue es incentivar y maltratar lo que los jóvenes hubiesen podido obtener si ellos habían, si no se hubiesen involucrado en intereses ajenos a lo que ellos propugnaban, ¿no? Cada actitud de un joven yo lo valoro y lo valoro de qué manera, porque yo también mi actividad social y política lo he iniciado de 14 años, por lo tanto yo sé lo que significa la actitud de un joven que se interesa porque las cosas de nuestro país vayan siempre a mejoras. O sea, no los desmerezco en ellos en absoluto. Lo que estoy desmereciendo es aquello que provocó una mezcla de lo que se degeneró esta situación, ¿no? Me gustaría que pudiera comentarnos sobre algunas de sus propuestas para el Congreso. Si usted llegara al Congreso, ¿qué propuestas llevaría para beneficiar a los peruanos del extranjero? Tal vez podamos hablar de eso un poco. Mira, mira, Christopher, yo creo que hay planteamientos en muchos de los candidatos que propugnamos por una curul dentro del Congreso de la República que son similares, porque nosotros como miembros activos de lo que son las comunidades peruanas en el exterior, venimos en este trabajo de más de 20 años. La que te habla año a año ha asistido a todas estas actitudes que hemos tenido pretendiendo cambios a favor de nuestra propia comunidad en el extranjero. ¿Por qué? Porque muchas veces se piensa que nosotros los extranjeros vivimos mejor de lo que realmente es y no es así, ¿no? En cuanto a mis propuestas justamente se basan pues en situaciones que derivan de aquella nominación que dentro de poco tendremos como congresistas a nombre de nosotros los peruanos en el extranjero. Valga la redundancia, es una palabra que no la podré obviar durante la conversación. ¿Por qué? Porque no, van a ser los nombrados van a ser dos personas para todo el mundo donde haya peruanos. Es escaso. Pero nosotros tenemos que buscar la conectividad con todas las comunidades alrededor del mundo. Existe ya algo llamado Consejo de Consulta y yo como miembro de Contrapoyo, que es la comisión de los consejos de consulta que actualmente prácticamente están desarticulados, yo propongo ciertamente como un tema de los principales los consejos, la articulación de los consejos de consulta, reformulando su reglamento que es el que impide pues su accionar actualmente.
Ese número uno, los consejos de consulta. Yo voy a detallar a grandes rasgos. A quien tenga interés de saber un poco de mí, yo tengo una página Facebook justamente con mis nombres y apellidos, Ana María Marzal Flores, una página Facebook candidata. Y allí está en detalle cada una de las propuestas principales que opto. Ciertamente que estamos en el periodo en el periodo pandémico, y de alguna o de otra manera nos ha terminado de abrir los ojos en qué situación se encuentra también el país. Y hemos visto la desesperación de muchos connacionales, sobre todo los más cercanos, los que viven en Sudamérica, desesperados por querer retornar a patria, porque sabrás que alrededor del mundo también hay muchos indocumentados, ciudadanos nuestros, que al cerrarse toda circunstancia de poder hacer los famosos, entre comillas, cachuelitos, trabajitos extras, etcétera, etcétera, la única opción que tenían era regresar a la patria. Pero fronteras cerradas, y hemos visto la gran dificultad que no solamente nuestros connacionales, que es conocido por todos nosotros y ciertamente no desmerecemos, que también nos preocupan los nacionales nuestros que están en el exterior, que no tienen el favorecimiento de una vida estable, de una vida verdaderamente ya integrada dentro de la sociedad receptora. Y bueno, nos preocupa justamente por ello, es otra de las propuestas, es la ley del retorno, que últimamente fue reformada, pero no a suficiencia, porque lo único que nos ha concedido es cantidad en menaje de casa, en auto que ingrese, o cantidad en cuanto a un equipo de trabajo, y bueno, pues que no ayude en sí mayormente en nada, ¿no? Porque por más pobre que seas en el país que tú has emigrado, pues algo diferente a lo que tú hacías en Perú has aprendido, has ejercido. De repente no hayas logrado un diploma, pero has logrado la experiencia, por ejemplo, sobre todo en los oficios técnicos. Y hay mucha gente que regresa ya con un conocimiento adicional, que le podría proponerse una nueva vida dentro del propio territorio. Qué feo que suena eso, ¿no? Proponerse una nueva vida dentro del propio territorio donde uno ha nacido, pero se han presentado circunstancias por eso. La segunda cosa que yo eh, propondría como posible congresista sería una excelente ley de retorno que le dé la posibilidad al peruano que desee retornar y tener esa dignidad de poder retornar con el conocimiento adquirido, pero para todo ello, si tú no traes capital, no podrías hacer absolutamente, generar justamente la posibilidad de que este nacional tenga esa posibilidad de reingreso digno. La tercera cosa que yo propongo, propongo como posible congresista, es también lo que justamente al inicio estaba manifestando, que dos congresistas son prácticamente poco o nada para todo un cúmulo de connacionales que son más de 3,5 millones de peruanos alrededor del mundo, porque si contabilizamos cerca de 1 millón de votantes, no somos todos. Hay muchos connacionales que son indocumentados o simplemente no son registrados dentro de cada consulado, porque hay muchos que por ignorar tienen temor a registrarse dentro de nuestros consulados, pensando que eso significará de que las autoridades del lugar donde uno se encuentra los puedan deportar, ¿no? Entonces, pensando no solamente, repito, en el casi millón de electores, sino en los 3,5 millones de peruanos que estamos alrededor del mundo, yo buscaría de que sea dado el porcentaje necesario que nos corresponde de acuerdo a la cantidad de votantes que actualmente se contabiliza dentro del proceso electoral. Eso es una tercera cosa que es necesaria. Así seríamos mínimo unos 5 representantes, ya repartidos de acuerdo a la cantidad de peruanos en cada continente, que sería más gestionable. Pero Permítame mientras tanto hacerle, usaremos ese medio principal de los consejos de consulta una vez reformada su reglamento.
Como Pe- cuarto tema, yo llevaría, Permítame, disculpe, si puedo hacer una pregunta sobre los que ya hemos mencionado antes de seguir adelante. sí, dime. Eh, en Perú tenemos un problema de subrepresentación, o sea, tenemos 130 congresistas para una población que está creciendo y creo que con cada censo vemos una ascendida, un crecimiento muy alto de la población, especialmente una población muy joven, ¿verdad? Entonces, yo entiendo de que querramos tener más representantes los que vivimos en el extranjero, pero le estaríamos quitando curules a nuestros compatriotas en Perú, ya que el número de representantes va a seguir siendo 130, nada más de que, porque bueno, eso hasta ahora no se ha cambiado, está dentro de la Constitución. ¿Usted qué propondría para poder resolver ese problema? Mira, hay veces se piensa justamente en aquello que acabas de manifestar, ¿no? Como que hago un paralelo, ¿no? Así como a nosotros los peruanos que vivimos en el exterior nos parecen poco dos, pienso que en unas ciudades así también abundantes no les gustaría en absoluto que se les quite representantes para darle el cupo a los peruanos en el exterior, sino queremos excedernos de los 130 actualmente registrados como congresistas dentro de la Cámara Legislativa. Y uno lo piensa y lo medita, ¿no? Pero cuando uno escucha que se piensa en formular la implementación otra vez de la Cámara de Senadores, y lo cual significaría pues también un egreso dentro del erario porque sería otro grupo a sostener. Yo pienso que más honoroso sería que sigamos con la Cámara Única y poder, si es necesario, y no habría otro modo, agregar pues una cantidad, digamos, mínima para poder complementar aquello que es necesario para gestionar. Porque yo vivo en Italia, por ejemplo, ¿no? Acá tienen un tipo de gobierno muy diferente, y veo pues las diferencias y conociendo a fondo la realidad nuestra, pues yo digo de que en vez de fomentar la Cámara bicameral, yo diría si es necesario aumentar pues aquellos congresistas dentro de el poder legislativo que den la posibilidad de ser mínimamente y porcentualmente representados los peruanos que estamos y que somos, ¿no? No, yo le interrumpí, me parece que tenía una última propuesta que quería usted comentarnos. Sí, como mujer, como madre, como trabajadora, ciertamente, el tema de la mujer, que escucho muy poco que se menciona. Yo vivo en Milán, vivo en Italia, acá generamos muchas leyes a favor de la mujer, porque ya pasó la época, sin desmerecer a ninguna ama de casa, ya pasó la época en que la mujer se limitaba a ser ama de casa y esperar de brazos cruzados que el esposo busque el sustento económico para toda la familia. No desmerezco esta actitud, es una labor bastante sacrificada, pero creo que si verdaderamente queremos una verdadera paridad, ¿no? Entonces tenemos que partir de ello, ¿no? Tenemos que ser aportantes. Por ejemplo, acá en Italia, de nada serviría que el hombre vaya a trabajar, porque eso solamente serviría para pagar la habitación que uno vive. Entonces, acá, ¿qué quiero decir? Que hombre y mujer salen a trabajar, pero acá existen leyes muy hermosas. Ejemplo, para el niño, desde pequeñito hasta que tiene una cierta edad, y si se hace adulto, se le sigue ayudando a esa familia porque ese joven adulto quiere seguir estudiando. Y entonces hay cosas muy buenas que como residente acá en Italia, acá en Milán, yo llevaría pues para poder fomentar lo que es una conciliación entre la familia y el trabajo necesario. Muchas veces lamentamos sobre la violencia en la familia, porque la violencia no se habla solamente la violencia de la mujer, la violencia de la familia involucra aunque a los hijos, porque si vemos a una pareja que convive o que vive o que en matrimonio o en lo que sea y ve discutiendo, peleándose o golpeándose a los padres, pues generamos aunque problemas psicológicos a nuestros hijos. Entonces, por eso yo cuando hablo de violencia hablo de la violencia familiar, ¿no? La violencia en general, ¿no? Porque más se trata la violencia de género. Es bien cierto que vivimos en una sociedad bastante estresada
que nos mete hay veces en una dificultad de poder captar lo que sería necesario activar, porque las leyes existen. Acá en Italia existen un montón de leyes, un montón de leyes al respecto, ¿no? Sobre la mujer que la trabaja, por ejemplo. Una mujer cuando tiene hijos, tiene 5 meses antes, 5 meses después, de acuerdo a la actividad que realiza, ¿no? Para poder sostener cerca a ella los 6 primeros años de vida del niño o niña que pueda tener como hijo, ¿no? Si trabaja, cuenta pues con todo tipo de ayuda, asilos, escuelas propias dedicadas a niños desde el mes fino a la edad de 4 años, etcétera. Entonces, todas esas cosas bellas que se podrían implementar en nuestro país y que ayudaría que muchas madres que hoy en día con escasas posibilidades puedan salir a buscarse un medio. Sería un modo de solucionar un poco nuestra propia sociedad, también incentivando a lo que es el control de la natalidad, ¿no? Porque lamentablemente vemos que en nuestro país los más pobres tienen más hijos. Y muchas veces cuando yo me pongo a pensar como madre, yo digo, tenemos más hijos de los que realmente podemos sostener. Ese joven va creciendo, si tiene la mala fortuna de acercarse a personas poco sostenidas en su casa, pues se conduce bajo ese mismo ritmo, ¿no? Entonces, hay tantas cosas, estimado Christopher, que como mujer, como madre, me gustaría que cambien en nuestro país, porque la violencia parte muchas veces de la dependencia económica de la mujer. Yo lo veo así desde ese punto de vista. Entiendo, se nos está acabando el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta más sobre el partido Perú Patria Segura. El señor Rafael Santos no es una persona muy conocida, honestamente, no está puntero en las encuestas ni ninguna cosa así. Me gustaría que usted nos pudiera comentar un poquito sobre él y sobre si usted confía en el señor Santos para ser un buen presidente del Perú. Y también le quiero preguntar una cosa muy puntual, que es que él ha mencionado que no confía en las vacunas que se están desarrollando para poder acabar con esta pandemia. Y si usted comparte esa opinión, si usted tiene alguna opinión específica en este tema de la vacunación. Sí, partamos de Perú Patria Segura. Yo soy candidata de Perú Patria Segura como invitada, lo cual me honora mucho, porque un partido político cuando invita a un ciudadano, en mi caso ciudadana, será porque de alguna o de otra manera ha reconocido ciertos méritos en su desempeño social político, ¿no? Porque yo la política lo entiendo como ello, ¿no? La política a mí me sirve para llevar adelante el aspecto social. Así lo entiendo la política yo. Volviendo al tema de Perú Patria Segura, cuando yo he recibido la invitación de este partido, lo primero que he intentado es averiguar quién o qué tipo de política llevaba Perú Patria Segura. He conocido de que es un partido social cristiano, que tiene una tendencia siempre de mirar para adelante las circunstancias que se viven, que se ocupa poco de estar enfrentándose a otros partidos políticos, que tiene muchas opciones de aquellas que yo he mencionado, porque ciertamente cuando uno es candidata a nombre de un partido, tiene que dirigirse de acuerdo a su plan de gobierno, y dentro de su plan de gobierno tiene una temática con respecto a nosotros como política exterior en su plan de gobierno desde la página 73 a la 78 y más directamente en el capítulo, en el artículo, en la página 75. Entonces he leído mucho ello, y he aplicado todo aquello que a mí me gustaría innovar dentro de lo que es el plan general. He tenido oportunidad de poder entablar las comunicaciones Zoom del partido, un partido muy organizado, que nos da muchas charlas, que me ha servido a mí también mucho
para generar cierto orden en aquello que yo tengo en deseo implantar como posible candidata, posible congresista en el caso sea electa. Tengo mucha fe en que Perú Patria Segura es aquel cambio que nosotros necesitamos como gobierno en nuestro país. Sé que son la gente que está dentro de este grupo de político, son gente emprendedora, gente de toda condición humana dentro de nuestra nacionalidad. Y cada uno de nosotros dentro de nuestra experiencia de vida estamos aportando, somos escuchados y eso es muy válido para mí. Tengo mucha fe en que salgamos adelante. Sé que tenemos poca cabida por la prensa, digamos, entre comillas, grande, por no decir otra cosa más ofensiva, pero menos mal que nos están dando justamente los espacios, sobre todo digitales, un poco de espacio, y entonces pues estamos tratando de hacer conocer a Perú Patria Segura como una opción política valedera para todo aquello que necesita el cambio de nuestro país. En cuanto a lo, fue lo otro, en cuanto a lo, Bueno, sobre las vacunas, hablar, sobre las porque vacunas. el Ok, señor sí, Rafael Santos no ha dicho que él no confía en las vacunas COVID. sí, ahora sí, mira, sonará pues un eco de aquello que ha dicho Santos. Yo soy una mujer ya de edad avanzada, lo que no significa que haya cambiado muchas de mis ideas de cuando empecé a los 14, estudiante secundaria en una escuela estatal del Callao. Yo también tenía cierta objeción con lo que es la vacuna. Cuando yo me enteré que la vacuna que se iba a implementar en Perú era la china, y yo conociendo todo lo que se decía de la vacuna china acá en Italia, entonces pues yo dije, verdaderamente me preocupé. Y discúlpame, un poco asumiendo lo que tenemos siempre como defecto, esta cosa de decir, bueno, yo por lo menos me vacunaré en Italia, ¿no? Pero eso no quita de que uno no se preocupe que la vacuna sea la mejor de la mejor, y sobre todo todo el escándalo que ha generado tal, entonces pues yo no podría decir que la pienso igual que nuestro candidato Santos, pero sí me acerco mucho a lo que él piensa, porque a mí me preocupa sobre todo a nuestra gente mayor, porque aunque acá con las vacunas que se han implementado en Europa han habido muertes de gente mayor, o sea, gente que pasa los 70 años, ¿no? Entonces no es que todo lo que nos da la ciencia en una vacuna así tan rápidamente generada, porque tengo entendido que una vacuna demoran años, 10 años, qué sé yo, un total de años, y esto prácticamente se ha generado en un año, ¿no? Porque tomamos en cuenta que acá significa la vacuna. Y todos, creo que la mayoría por lo menos piensa en vacunarse. Lamentablemente hemos empezado mal en Perú, hemos sacado al descubierto muchas cosas feas que está de más mencionar en este momento, porque todos los peruanos estamos no solamente molestos, disgustados, sino sobre todo preocupados que en nuestro país cada cosa que parece una solución siempre sea una carga más, para no tener la idea de que se puede gobernar en buen modo, con responsabilidad, y poniendo todo aquello que significa nuestro amor a nuestra patria, porque no solamente vale decirlo, sino demostrarlo. Y es muy lamentable que una peruana diga, no creo en el gobierno que va actuando, pero es algo que lamentablemente no puedo callar, no creo. Esta ha sido una entrevista con Ana María Marsal Flores, que es candidata como número 4 de Perú Patria Segura. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar dispuesta a poder hablar de estos temas difíciles. Me gustaría saber si tiene usted un mensaje de despedida para el público.
Sí, yo vuelvo a reiterarte mi sincero agradecimiento. Estas son las ventanas que se nos está ofreciendo a nosotros candidatos como peruanos en el extranjero y que nosotros queremos aprovechar para ser transmisores a nuestra ciudadanía, sea en patria o sea en el exterior, para mostrarnos tal y conforme somos. Muy pocos peruanos que vivimos en el extranjero estamos y damos toda nuestra posibilidad de meter nuestra cara, nuestra experiencia, hacer comparaciones de vida, transmitir lo bello o lo bueno implantado en los países que vivimos, pretendiendo que nuestra patria sea próximamente aquella patria que todos los peruanos que sabemos amar verdaderamente a nuestra patria se den, porque lo que necesitamos es esto, peruanos de dentro y peruanos de fuera, unidos, poder fortalecer la verdadera democracia dentro de nuestro país, sin faltar a aquello que nosotros al juramentar prometemos, servir a nuestra patria y no servirnos a nosotros mismos. Espero contar con ustedes. Yo soy Ana María Marzal Flores, resido en Milán, Italia hace 23 años. Estoy presentándome con el Partido Perú Patria Segura con el número 4 por los peruanos en el extranjero. Soy una migrante. A mí nadie me lo ha contado. Yo he vivido lo que significa migrar. Muchas gracias, Christopher. Gracias a usted, nos vemos.